El planeta entero está sacudiéndose en convulsiones anticipatorias de un portentoso acontecimiento. La deterioración de nuestro mundo actual, después de las más grandes y más devastadoras guerras en la historia, el colapso de la economía mundial, la inestabilidad social y la confusión religiosa, son tan solo la señal de advertencia de que estamos presenciando el final de esta civilización. Pronto tendrá lugar la segunda venida de Jesucristo para establecer un nuevo orden de paz mundial aquí sobre la tierra, y ello ocurrirá mucho antes de lo que la gente se imagina. Hablando de su propio retorno a la tierra, Jesús mismo preguntó en forma profética: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Cuando Jesús pronunció estas palabras, Él estaba mirando hacia el futuro, a nuestra propia generación actual, misma que vio con toda claridad. Y previendo la casi absoluta falta de fe en nuestros tiempos, formuló esta pregunta. Definitivamente el mundo casi ha perdido por completo toda noción de lo que es la verdadera fe. No es de extrañar que tan pocos la tengan, o que tantos se expresen diciendo: mi fe no es tan fuerte, o simplemente no puedo generar la suficiente fe. Hoy en día la gente no sabe lo que es la fe, o por qué es que no la tienen. Sin embargo, sin fe nadie será salvo. Cuando Jesús anduvo en la tierra como ser humano, Él tuvo fe. Sin embargo, claramente dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Pocos comprenden que lo que Él hizo, los milagros que efectuó, no provinieron de un poder sobrenatural propio de Él. Todo cuanto Él hizo, cada milagro que realizó, fue ejecutado a través de la fe, poniéndonos un maravilloso ejemplo. Pero, ¿cómo entonces produjo Él sus milagros y sus grandes obras? El Padre que mora en mí, explicó, Él hace las obras. Sí, tal como podemos estarlo usted y yo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, el dinámico y sobrenatural poder de Dios. Este poder del Dios Todopoderoso, el Creador, estaba en Jesús, y el mismísimo poder del mismísimo Dios viviente puede estar en usted hoy mismo. Todos los apóstoles y los evangelistas de la verdadera Iglesia de Dios, en el siglo I de nuestra era, efectivamente realizaron milagros, al grado que aún la sombra de Pedro al pasar por los enfermos y los postrados les restauraba la salud. Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, todos ellos hombres comunes y humildes tenían ese poder, el mismo poder, un poder idéntico al que tenía Jesús, porque vivían y andaban cerca de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros hoy en día carecemos de ese poder, no porque Dios nos lo niegue, sino porque estamos tan aferrados a nuestro moderno mundo materialista, porque nuestras mentes están tan llenas de los intereses materiales de esta vida, porque nuestras mentes y nuestros corazones están tan lejos de Dios, porque estamos tan distanciados de Él, por no invertir tiempo en el estudio de su palabra y por no orar apropiadamente, con una actitud sincera, sumisa, en fin, de absoluta entrega a Él, y por consiguiente, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. De manera que hagamos dos preguntas. Primeramente, ¿qué es la fe? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos adquirirla y cómo podemos aumentarla? Leamos Hebreos 11:1, donde se nos dice que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. De manera que la fe viene antes de la posesión de lo que se desea. Una vez que usted recibe la posesión, ya no se trata de algo que se espera. Pero aún antes de recibirla, usted la tiene en sustancia, y esa sustancia, esa certeza de que usted llegará a tener posesión, eso es fe. Por otra parte, la fe
también es una convicción, la convicción de lo que no se ve. La fe precede a la obtención real de lo que usted pide, y la fe es la convicción de que usted obtendrá su deseo antes de que lo vea. Esa es la convicción de lo que no se ve. Usted aún no tiene lo que pidió, no lo ve ni lo puede palpar. Sin embargo, la fe es su convicción de que lo ha recibido o habrá de recibirlo. La fe es la certeza, la convicción de que ha de recibir aquello que aún espera. Quiero que observe que cuando usted espera algo o pide algo a Dios, existe una convicción, una prueba, porque en lo que a Dios atañe, su promesa es una prueba de que usted recibirá lo que ha pedido. ¿Y cuál es esa prueba, esa evidencia? ¿Es acaso el recibir la respuesta de manera que usted vea o palpe o escuche que la ha obtenido? No. Suponga, por ejemplo, que usted está enfermo, postrado en cama. Recordará que Jesús continuamente sanaba a los enfermos, y Él dijo que las obras que Él hacía y sanar a los enfermos era una de ellas. Nosotros la podíamos hacer. Suponga entonces que usted pide a Dios que lo sane. Naturalmente usted quiere alguna evidencia o certeza de que habrá de ser sanado. De manera que, ¿cuál es esa evidencia, esa prueba? ¿Es acaso la evidencia del dolor que cesa, de la inflamación que desaparece, algo que usted puede sentir y ver? Conozco a un hombre que decía: cuando vea a alguien sanado como consecuencia directa de una oración, entonces lo creeré. Este hombre dijo que quería creer, quería tener fe y buscaba una evidencia que pudiera ver, pero murió sin verla jamás. Y esto fue así porque lo que vemos, lo que palpamos, no es verdadera evidencia. El tener la cosa, verla, no es fe. La fe precede a la posesión, porque la fe es la convicción, la certeza de que usted llegará a poseer aquello que solicita. Por supuesto, la mente humana solo puede recibir conocimiento a través de los 5 sentidos. Son 5 canales capaces de transmitir conocimiento a la mente humana mediante procesos naturales. Los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero eso no es fe. La fe es algo espiritual y nada tiene que ver con los 5 sentidos, que son físicos. La oración es algo espiritual. Dios es un espíritu y, por ejemplo, cuando pedimos que Dios nos sane, efectivamente tenemos una evidencia, una prueba positiva de que la sanidad se llevará a cabo. Pero esa evidencia no es algo que se ve o se palpa o se escucha, no es evidencia física, más bien es la evidencia espiritual de la fe. La fe es nuestra evidencia. Imaginémonos un juicio en un tribunal. Se trata de un juicio verdaderamente extraordinario, pues el acusado es nada menos que el Dios Todopoderoso. Y usted está fungiendo como juez y jurado. El fiscal, el procurador, es su propia naturaleza humana. El abogado defensor es el Espíritu Santo. Dios ha sido acusado de mentir, de no cumplir sus promesas, de obtener cosas más valiosas que el dinero en forma fraudulenta. Se acusa a Dios de haber omitido el pago de deudas contraídas a través de notas promisorias. Usted, actuando ahora como juez y jurado, ha leído el mandamiento de Dios en Santiago 5:14 y su promesa, escrita de sanarlo cuando usted caiga enfermo. Usted ha orado pidiendo la sanidad según la promesa escrita de Dios. Ha seguido las instrucciones de Dios y llamado a los ancianos de la iglesia, quienes han orado la oración de fe a su favor y le han ungido con aceite. El fiscal, su naturaleza humana, en un esfuerzo por demostrar que Dios obtuvo
su lealtad por medios fraudulentos, que quebrantó su parte del pacto, que mintió, le presenta a usted como juez y jurado que es su evidencia. Mi evidencia, dice su naturaleza, es tangible y real. Evidencia que tú puedes ver y palpar. Tú puedes ver por ti mismo que no has sanado. El dolor aún está allí. Lo que es más, es muy probable que haya aumentado en intensidad. Dios te hizo una promesa por escrito, tan válida como cualquier letra de cambio o pagaré. Tú te adecuaste a las estipulaciones, oraste, llamaste a los ancianos de la iglesia y ellos oraron. Tú creíste, pero ahora puedes examinar mi evidencia. Aún estás padeciendo, no fuiste sanado. Por todo lo antes expuesto, resulta que Dios no te sanó. Dios no cumplió su palabra. La palabra de Dios, la Biblia te ha mentido. Dios fracasó. Mi evidencia es la que tú puedes claramente ver y sentir. Tú no has sido sanado. Por tanto, exijo una sentencia condenatoria, un fallo que declare a Dios culpable con todos los agravantes. Culpable de mentir, de obtener su lealtad por medios fraudulentos, de no cumplir lo que prometió por escrito. Pero ahora el abogado defensor, el Espíritu Santo de Dios, le habla a usted en forma serena y apacible. Él le dice a usted: ahora presentaré mi evidencia de que la palabra de Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios no puede mentir. Mi evidencia no es algo que tú puedes ver o palpar. Mi evidencia es la simple fe, la paciente confianza en la veracidad de la palabra de Dios. Es imposible que Dios mienta. Mi evidencia es tu fe en ese hecho y en su promesa. Y la fe es la evidencia, la convicción de aquello que no se ve ni se siente. Repasemos juntos el caso para ver claramente lo que ocurrió. Comprendamos plenamente dónde fue que tu naturaleza humana confundió las cosas y te engañó. Dios te ha dicho en Éxodo 15 que Él es tu sanador divino, pues ese es uno de sus nombres, y Dios se llama según lo que Él es. Dios envió a su Hijo al mundo para ser castigado con azotes, para sufrir la pena de tus transgresiones contra las leyes de la naturaleza. En tu lugar, su cuerpo fue molido por ti, y es precisamente por sus azotes que tú eres sanado. Dios te ha dado su palabra de que es su voluntad sanarte. Él te ordenó que llamaras a los ancianos de la iglesia, lo cual has hecho. Él prometió sanarte, pero Dios también ha estipulado en ese pacto, en su palabra, que conforme a tu fe te sea hecho. Palabras textuales de Cristo. Ahora bien, la fe es tu evidencia de que Dios hará lo que ha prometido. Tú no puedes ver la fe, no puedes palparla, pero el detalle que tu naturaleza humana quiere que pases por alto es que Dios no prometió cuándo o cómo te sanaría. El propósito de Dios en tu vida es transformarte de lo que has sido en la imagen misma de su Hijo, en el carácter mismo de Dios. Parte de ese carácter es desarrollar la paciencia. Y Dios te indica en Santiago 1:3 que la prueba de tu fe produce la paciencia en tu carácter. Dios te ha revelado en esta y en otras escrituras que Él, en algunas ocasiones, retrasa la curación a fin de probar tu fe y enseñarte a ser paciente. Dios ha prometido que tu curación será según tu fe. La fe consiste en la confianza de que Dios hará lo que aún no ha hecho. Una vez que se ha efectuado la sanidad, deja de ser necesario ejercitar más la fe. La fe es el ingrediente que tú debes ejercitar en tanto que Dios te sana, hasta en tanto puedas ver y sentir que has sido sanado. Después de que Dios te ha sanado, ya no necesitas la fe, pero tu fe debe permanecer firme e imperturbable y paciente, sin importar lo que veas o lo que sientas, hasta en tanto Dios efectivamente te sane, como ha prometido. El final
o el fiscal, en este caso, la naturaleza humana, quiere hacerte creer que la fe es algo que debes ejercitar por unos 30 segundos, mientras aún estás orando, y que entonces, si Dios no ha cumplido lo que prometió en cuanto tú lo esperas, debes condenar a Dios por el delito de fraude. En el instante mismo que te dejes arrastrar por la influencia que el diablo ejerce sobre tu naturaleza humana y concluyas que Dios no hará lo que prometió tan solo porque no lo ha hecho todavía, en el momento mismo en que llames a Dios un mentiroso, perderás toda fe en Dios. Y así quebrantarás tu parte del convenio, que es tener fe y seguir teniendo fe y confiando en Dios y dependiendo de Él hasta que Él cumpla lo que ha prometido. La fe es simplemente la plena confianza en la palabra de Dios. Es la evidencia de lo que no ves ni sientes. Por tanto, te exhorto a tener paciencia, a seguir confiando en Dios hasta que Él te sane, y entonces Él lo hará. Te insto a que exoneres a Dios del cargo de falsedad por el que se le enjuicia. Te exhorto a que lo declares fiel a sus promesas y entonces las recibirás. Ya están desahogadas todas las pruebas. Es tiempo de que usted emita su sentencia. Debe dictar su fallo basado en la evidencia. ¿Cuál de las dos es ahora la evidencia que usted cree? ¿La que ve y siente? ¿Las evidencias físicas que a menudo son engañosas? ¿O su fe que la palabra de Dios es veraz, en que sus promesas son ciertas, en que es imposible que Dios mienta? Si usted cree esta última evidencia y rechaza las evidencias físicas de la vista y el tacto, entonces pronunciará la sentencia de que la palabra de Dios ha sido vindicada por su veredicto. Usted será librado de la enfermedad y se cumplirá lo que Él ha prometido. Pero si usted decide que las evidencias físicas de la vista y el tacto son más de confiar que la palabra del Dios Todopoderoso, y usted rechaza su palabra y su promesa, y se niega a creer en ellas, en otras palabras, si se niega a aceptar y confiar en la evidencia de la fe hasta que Dios la cumpla, entonces usted mismo debe dictar el fallo, no sanado, y no le será. Pues verá usted, Dios no promete la curación a ninguna otra cosa a menos que creamos. Conforme a tu fe te sea hecho, dijo Jesús, y recuerde que la fe debe preceder y por tanto es una condición para recibir la posesión de lo pedido. Un hombre lo expresó muy bien cuando dijo: la fe es la certeza de que las cosas que Dios consigna en su palabra son veraces y que Dios actuará según lo que ha establecido en su palabra. Esta certeza, esta confianza en la palabra de Dios es la fe, y esta es precisamente la definición que da la sagrada palabra de Dios.